Hola a todos y a todas. Sois muchos los que a través de mi canal de YouTube que me seguís, me felicitáis en las semanas con los vídeos que subo, con los poemas que subo, y muchos me hacéis hincapié en que os gusta mi manera de recitar, pero también otros me decís que cómo lo hago, que dónde está el truco. Bueno, más que truco, quizás sea un poco experiencia en mi caso, pero sobre todo son unas claves que puedes aplicar tú y que verás cómo eres capaz de hacer lo mismo que yo. Pero hay cosas de las que tienes que partir en un primer lugar, y es saber distinguir que hay dos tipos de poemas que seguramente conoces: el llamado verso libre o prosa poética y el poema rimado, ¿vale? A ver, la diferencia, pues prácticamente la diferencia es clara y evidente. En el poema de la prosa poética o verso libre, como su nombre indica, el verso es libre, quiere decir, tú escribes una frase bonita que te gusta, una manera siempre muy creativa, muy poética, muy metafórica de decir las cosas con sentimiento, pero sin métrica, verso libre. Mientras que la otra tiene la enorme dificultad de que no vale lo que se te ocurra. Lo primero que se te ocurra puede estar muy bonito, pero no rima, no cuadra, no tiene el mismo número de letras el verso, de sílabas, con lo cual no te encaja. Y ahí es donde está la dificultad del poema rimado, que cada vez hay menos poetas que se dediquen al verso rimado, precisamente al poema rimado, porque te impide muchas veces decir lo que quieres expresar, mientras que en el verso libre pues lo dices libremente, vale que la redundancia. Dicho esto, voy a entrar en algunos de esos trucos, de esas claves de las que yo te comento, que aplico y que tú puedes aplicar también, ¿vale? Empezamos. Número 1. La elección del poema. Fundamental. Tú te tienes que sentir identificado con el poema y con el poeta, con su estilo, con lo que está diciendo. Tienes que hacer una buena elección para que eso llegue. Si no, va a quedar como una cosa ficticia. Fundamentalmente, que sepas elegir poema y poeta. Número 2. El tiempo. Aquí es absolutamente clave la velocidad, o sea, la falta de velocidad. Despacio, muy, muy, muy despacio. Porque al hacerlo despacio te va a permitir jugar con tu expresión, con tu expresividad, con tus sentimientos. Si lo dices rápido se te va a escapar seguramente alguna palabra, algún gesto que debías haber hecho que no has hecho. Ese tipo de cosas es por culpa de la velocidad. El ritmo, fundamental, muy despacito a la hora de leer o de recitar, dependiendo si es un verso, un poema de verso libre que se lee, o si es un poema rimado que se recita, ¿vale? Clave número 3. Respetar rigurosamente los signos de puntuación. Cuando es un punto, cuando es una coma, cuando es un punto y coma, cuando es un punto y aparte porque cambia la estrofa o la cuarteta, dependiendo cómo esté desarrollado el poema. Pero es fundamental para respirar, para interpretar, para transmitir, respetar, no decirlo todo de corrido, sino saber, aquí es punto y final, aquí termina la frase. Respiro y empiezo con la nueva cuarteta. O bien si es una coma, un verso termina en coma porque tiene continuidad con el siguiente, dale ese punto suspensivo como para continuar. Fundamental, respetar los signos de puntuación. Punto número 4. Un poco a continuación de lo que ya decíamos anteriormente, sentimiento. Para que tenga credibilidad lo que estás recitando, tú tienes que sentirlo o en la interpretación aparentar que lo sientes, pero en ningún caso leerlo como si estuvieras leyendo una crónica de una noticia. Quiere decir, aquí hay que poner sentimiento para que tenga credibilidad y el que nos está oyendo sienta también. Le transmitimos ese sentimiento. En quinto lugar, si eres capaz de memorizarlo, fundamental. Algunos tenemos una memoria pésima y entonces tenemos que buscarnos otros recursos. Pero a veces se hace en un recital de poesía, se lee, no pasa nada.
Lo que no puedes es leerlo como un papagayo, ni leerlo todo el tiempo mirando así al libro, ¿no? Tienes que procurar haberlo leído muchas veces antes para que sepas precisamente dónde tienes que parar, dónde tienes que continuar, dónde tienes que expresar más, levantar un poco la voz, bajarla un poquito, susurrar, más suave, más fuerte, dependiendo. Todo eso requiere ensayo, requiere que previamente hayas leído muy bien el poema, lo conozcas muy bien, para poder expresarlo bien en su ritmo, en su justa medida, y si eres capaz, aprendértelo de memoria. Eso es maravilloso. El que pueda, si puedes tú, memorízalo, ensáyalo mucho, repítelo mucho, léelo mucho. En sexto lugar, también hemos hablado un poco, pero ahora quiero hacer más hincapié. Interpretar. Tú, aunque te sientas identificado con el poema, con el poeta, no necesariamente tienes que sufrir el dolor de lo que está escrito, pero tienes que interpretarlo. Tienes que dar a entender que eso que tú estás leyendo o recitando lo sientes de verdad. Si eres capaz de esbozar una sonrisa porque es un verso que así lo pida, hazlo. Si tienes que emocionarte un poquito y derramar un poquito de lágrima, que se salga el brillo en los ojos, fundamental. Eso es interpretar, declamar, porque si no lo otro es leer. ¿Vale? En séptimo lugar, vocalizar, gesticular. La posición de las manos. Si estás delante de un atril y estás leyendo, no vas a estar haciendo así. Pero si no, si estás ante una cámara, estás grabando un vídeo, jugar con las manos ayuda en esa interpretación. La gesticulación es muy importante, los gestos, las expresiones de la cara. También depende si estás muy lejos de la cámara o si estás muy cerca, para que se te vea esa expresividad, esa gesticulación, y abrir la boca suficientemente para vocalizar con claridad. Muchas veces tendemos a comernos la última sílaba, sobre todo en Andalucía, ¿no? No puede ser, la última sílaba es tan fundamental como la primera, con lo cual tenemos que vocalizar muy bien sílaba a sílaba, despacito, claramente, y con la gesticulación acorde, que viene a cuento de lo que estamos diciendo. Y 8, diviértete, emociónate. Si quieres emocionar, emociónate. Pero tiene que ser divertido, tienes que pasarlo bien. No puedes estar en tensión recitando un poema que no me vaya a salir mal. No. Relájate, disfrútalo, recítalo con emoción, siéntelo y así vas a transmitirlo. Así es como yo intento hacerlo. Según algunos de vosotros, me sale bien, algunos pensarán que es lo contrario. En cualquiera de los casos, yo espero que estos truquillos, que estas claves, que estos consejos te sirvan para aplicarlos y que pongas manos a la obra.